Saludos y bendiciones, queridas amigas. Bienvenidas al podcast de Mujer Única. Tú eres una mujer única, especial. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama, Dios te creó así, única y especial. Y nadie, no hay otra como tú. Nadie tiene tus huellas, solo tú. Así que hoy, en este nuevo día, en este día que Dios nos ha regalado, vamos a estar hablando de propósito, de sueños, de visión, de asignación, de misión, de diferentes cosas que Dios quiere hacer contigo y que quiere hacer a través de ti. Y para esto me acompaña esta gran joven Narimán. Narimán, bienvenida al podcast de Mujer Única. Gracias, pastora. Nuevamente muy feliz de estar aquí compartiendo con usted en otra entrevista. Muy honrada, muy feliz y bueno, dispuesta a hablar de todos los temas. Pues vamos a estar hablando, sí, porque en este año 2026 es un año especial, un año que comenzó fuerte, un año de propósito, un año donde Dios nos va a revelar, amén, nos va a dar visión y están pasando cosas feas, sí, y esto nos deja ver que el Señor quiere usarnos en este tiempo. Amén. Quiere que lleguemos a las personas que tenemos cerca, que están a nuestro alrededor, nuestro círculo. Y no podemos nosotros limitarnos, ni estar escondidos que no voy a hablar de Dios porque a lo mejor no les gusta o los ofendo. Exacto. Tenemos que hablar. Sí, total. Uno tiene que ser valiente y esforzado, como lo dice la palabra de Dios, y llevar luz. Precisamente por eso, somos luz en las tinieblas, somos la sal del mundo. Si nos quedamos callados, o sea, una vez yo estaba quejándome, porque precisamente estaba viendo la sociedad, estaba viendo la juventud, estaba viendo los influencers que hoy en día se están levantando, y yo le decía a Dios, qué triste es ver una generación que está creciendo con personas que lo que les está enseñando es que tienen que dar su cuerpo, o cantar malas canciones, o que de repente persiguen el dinero o la fama. Y yo decía, qué triste que los jóvenes estén creciendo con eso. Y Dios me puso un sentir en ese momento que yo estaba orando de que, ¿y qué tú estás haciendo al respecto? Porque es muy fácil quejarse, pero ¿y qué está haciendo la sal en el mundo? ¿Y qué está haciendo la luz? No estamos alumbrando, no estamos haciendo lo que llamamos a hacer. Entonces es importante que reconozcamos que somos hijos de Dios y que una parte esencial de ser hijos de Dios es cumplir nuestro propósito en la vida. Y precisamente eso es uno de los temas que vamos a tocar hoy, nuestro propósito, nuestro llamado. ¿Qué espera Dios que hagamos? Así es. Y es verdad lo que tú dices, somos luz y somos sal, pero la luz, si se tiene escondida debajo de la cama, no alumbra, tenemos que alumbrar. Y hay tanta oscuridad allá afuera. Sí. Y no estoy hablando de que tú tengas que caerle con una Biblia en la cabeza a las personas y asustarlos, que si no haces un cambio te vas a morir, te vas a ir al infierno. No. Estoy hablando simplemente de compartir el amor del Señor. Y lo que te ha enseñado. Por lo menos, usted sabe, evidentemente, yo le he contado muchas cosas que me han sucedido en lo que fue el año pasado. Yo estaba aquí en Estados Unidos, estaba sirviéndole a Dios y Dios básicamente me mueve porque fue como un mandato que me puso, me dijo que era un tiempo de volver a Venezuela, que de hecho utilizó su boca como profeta para decirme que era parte de lo que él esperaba de mí. Y yo tenía miedo, pastora, y yo pues en ese momento dejo todo, porque me tocó dejar todo lo que yo tenía aquí en Estados Unidos, incluso hasta mis papeles, todo, mi estatus, mi trabajo. Voy a Venezuela a esperar lo que Dios quería que hiciera. Y entre muchas cosas que sucedieron, una de las oportunidades que Dios me presentó fue participar en concursos de belleza, que ya yo había sido reina de belleza hace 7 años. Y yo lo primero que quise decirle a Dios fue, no, esto yo no lo quiero, ya yo lo superé, yo no necesito esto, ya para qué otra corona. Pero Dios me insistió, porque yo obviamente lo oré, y Dios me insistió mucho para volver a participar, y yo decía, ¿pero para qué? Y Dios siempre me indicaba que iba a utilizarme en ese medio, pero yo no sabía cómo. Cuando entro y conozco a las chicas que eran más jovencitas, quizás conocían, creían en Dios, pero no conocían al Señor realmente, me di cuenta los problemas de falta de identidad que tenían, cómo tenían dudas, cómo las críticas las afectaban, cómo lloraban porque alguien les decía que eran feas o bonitas en redes sociales. Y yo decía, wow, Dios, o sea, estas niñas te necesitan. Estas jóvenes necesitan saber que son tus princesas, que son tus amadas y que lo que dicen los demás no te define. Entonces yo entendí que Dios me permitió hacer este recorrido no buscando fama, belleza o éxito, realmente llegar a personas que a lo mejor no hubiesen llegado a la iglesia, que a lo mejor no hubiesen llegado a escuchar a un predicador. Entonces allí, si nosotros queremos ser verdaderos instrumentos de Dios, tenemos que escuchar, buscar su guía y saber dónde realmente Él nos quiere. Porque personas con necesidad hay en todas partes,
pero ¿dónde Dios te va a poner a ti? Porque a lo mejor tú tienes algo que otras personas no y eso es lo que tú le vas a ministrar. Qué tremendo. O sea, y tú fuiste obediente a esa voz de Dios, porque a veces las personas se acomodan, están acomodadas en su zona de confort, zona de comodidad, Sí, total. y no quieren soltar eso e ir a lo desconocido, porque tú no sabías lo que te esperaba allá. Claro, y lo desconocido asusta. Y sobre todo, como tú dices, uno está cómodo. Uno Claro. de repente tiene trabajo, tiene una vida y Dios te dice, suelta todo y haz esto y uno no quiere. Y sobre todo cuando eso incluye que yo tenía que por lo menos perder peso, otra vez arreglarme, otra vez el gimnasio. Y yo decía, ¿pero para qué? Yo no lo necesito. Pero es que no se trata de lo que uno necesita y uno quiere, sino es lo que Dios quiere para ti. Y de verdad que es difícil, pero uno tiene que atreverse, porque en la comodidad nunca vamos a crecer. Yo hace unos días leí una frase que me encantó, y es que decía que cuando Dios quiso hacer de David un rey, no le envió una corona, le envió un gigante. Y obviamente lo que Dios te manda a hacer o cuando te va a elevar de nivel, Él te va a hacer que luches, ¿me entiendes? Y eso no es cómodo, nadie lo quiere, pero es el precio que tenemos que pagar para llegar al nuevo nivel que Dios quiere para cada uno de nosotros. Para la promoción. Exactamente, Toda promoción cuesta. así es. No es fácil. No. Hay un precio que pagar, pero después viene la recompensa, la promoción, la bendición que Dios derrama sobre ti. Amén. Y fuiste obediente. Y dime, o sea, ¿pudiste tú ayudar a estas jóvenes en su identidad, en su autoestima? Sí, muchísimo. Y no solamente las chicas de mi concurso como tal. Luego en el internacional, yo me sentaba con una candidata de cualquier país y de repente la veía mal y le decía, mira, tranquila, y le hablaba de Dios, le decía, todo está bien, pase lo que pase, Dios está contigo, y lloraban. Y sentí, o sea, ese ser utilizado como instrumento. Incluso después que llegué al país, muchas agencias de modelos o muchas academias de modelaje de Misses y todo eso me han escrito y me han querido invitar a que yo lleve la palabra porque han visto que lo hago en redes sociales. Entonces, tanto colegios como instituciones aquí donde enseñan modelaje y todo eso me invitan y me dicen, yo quiero que tú les hables de autoestima, quiero que le hables de Dios. Literalmente me dicen, quiero que les hables de Dios. Y yo me quedo impresionada porque jamás pensé, de verdad, nunca me había pasado que me iban a llamar de algo que no tiene nada que ver con una iglesia, por decirlo así, Claro. a que me inviten a hablar de Dios, porque hay una necesidad. Y yo digo, si uno no les dice, si no les habla, si nadie le habla a ellos, ¿quién les va a hablar? ¿Me entiendes? Exactamente. Lo que tú dijiste, les van a hablar las influencers que están dando mensajes incorrectos, Claro. que están dando mensajes que le ponen una etiqueta de cómo tú tienes que lucir, de cómo tú tienes que ser. Y cuando tú no eres así, pues entonces es como un acoso, tú te sientes incompleta, te sientes insegura, te sientes fea, te sientes mal. Claro, y al final es un ataque a tu identidad. Exactamente. Te hacen bullying, se burlan de ti, ¿y qué hace la persona? Comienza a cambiar, a reprimirse, a no mostrar sus dones, su talento. Eso es algo que a mí me pasó en mi juventud, en mi adolescencia, y por eso hoy Dios me utiliza mucho para hablar a los jóvenes, porque yo entiendo que es ser criticado y ser juzgado. Incluso hasta por seguir a Cristo, por todo esto. Hoy por hoy yo soy una mujer y eso no me afecta, pero entiendo que cuando tienes 14, 15 años eres mucho más vulnerable. Claro. Entonces sí se necesita que le prestemos atención a los jóvenes, especialmente en esa edad, porque se están formando. Y qué lindo que ahora tú puedas tener esta oportunidad de ir a las escuelas, de ir a las secundarias y hablarle a las jóvenes que en esa edad son tan vulnerables, son inseguras, no son niñas, no son mujeres, ¿entiendes? Se creen sin valor. Exactamente, se creen que no tienen valor, sobre todo si vienen quizás de un hogar roto, donde ha habido quizás comparaciones con otros hermanos, Total. diferentes cosas, ¿no? Y que Dios te pueda usar como un instrumento en este tiempo para marcar la diferencia. Amén. Qué tremendo. Y Dios te quiere usar a ti también, en tu medio ambiente, en la universidad, en tu trabajo, en la escuela, en el gimnasio, en lo que tú haces, en lo cotidiano, Amén. en lo cotidiano. Así Ahí es. Dios te quiere usar. Sí. Y sabe, pastora, hay algo que me ha impresionado muchísimo, que en este tiempo, usted no tiene idea de la cantidad de mensajes que yo he recibido de gente diciéndome, gracias por mostrarme que yo puedo llevar a Dios en otros lugares diferentes a la iglesia. O gracias por mostrarme que yo puedo seguir mis sueños y que no estoy desobedeciendo a Dios o estoy haciendo algo que Él no quiere. Porque recuerde que hay muchas iglesias legalistas que te quieren hacer creer que si tú tienes pasiones como la moda o quieres vender ropa o que quieres estar en la televisión o cosas así, ya es pecado, está mal. Y eso hace que la gente se oprime. Yo llegué un momento a odiarme y eso es algo que yo comparto. Yo llegué a un punto en mi vida, como a mí me gustan estas cosas,
de odiarme, de decirme, no puede ser que todo lo que me gusta está alejado de Dios. ¿Yo por qué tengo que elegir entre si me gusta la moda o a Dios? O sea, ¿por qué hay que elegir? Entonces, con el tiempo aprendí que no es así. Obviamente, tú tienes que mantener la santidad. La cuestión es que seas luz. Es cambiar el ambiente donde tú estás, no que el ambiente te cambie a ti. Y eso es algo que bíblicamente lo puedes ver muy fácil. Cuando tú ves la historia, por ejemplo, de un José. José era el gobernador de Egipto, ¿no? Y por decirlo, su cabeza en ese caso era un faraón, que ni siquiera creía en Dios, que más bien llegó a creer en Dios y a tomarlo en serio por la fe de José. Lo mismo ocurrió con Daniel. No todos estamos llamados a servir a lo mejor de repente en una iglesia, Exacto. como usted que tiene un hermoso ministerio, pero no significa que estás desobedeciendo a Dios. O sea, Esther se casó con una persona que, ¿verdad?, ni siquiera tenía sus creencias. Lo que quiero decir con esto es que no es pecado cumplir las pasiones que Dios te pone. Exacto, pero es que eso te lo puso Dios. Te lo puso Dios. Exactamente. Te lo pone Dios. Si Dios te pone a ti que seas un empresario, Dios te pone que seas un doctor, Dios te pone que seas un psicólogo. O una persona que está en el giro de la belleza, en la moda. Estilista, Claro. lo que sea. O sea, tú puedes hacerlo. Pero ¿de qué se trata? ¿O cuál es por ejemplo, el key, o sea, la llave? Es mantenerte. O sea, que la gente vea que eres diferente. O sea, que no eres una persona doble moral o con doble discurso, que vas a la iglesia y que predicas, pero de repente entonces no perdonas, o entonces sales con un hombre casado, o cosas así. No, ya ahí queda en ti. Pero claro que uno puede mañana escribir un libro, lo que sea, incluso si no tiene que ver con Dios y tiene que ver con psicología. O sea, Dios al final nos quiere en todas partes porque el mundo nos necesita. Mientras las personas que hacen el mal no lo piensan mucho para avanzar, los cristianos se preguntan y se vuelven a preguntar si ellos deben o no deben estar allí. Y yo digo, ya está, o sea, esfuérzate, sé valiente y anda a conquistar los territorios que el enemigo ha agarrado para él. Hay muchas personas que necesitan conocer a Dios. Estamos en los finales de los tiempos y hay muchas personas con necesidad, con depresión, con ansiedad, incluso suicidándose. ¿Por qué? Porque no han recibido el amor de Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Juzgando de repente desde la otra pantalla, dando mensajes de que una usa falda, que la otra no usa falda. Exactamente. O sea, todas esas tonterías. Todas esas tonterías. Así es. En vez de realmente accionar y dar la cara. Y como usted dice, no estar en lo secreto. Me gustó la vez que nos dijo, no seas cristiana de secreto. Sí, claro, cristiana la secreta. Que nadie sabe que tú eres cristiana nada más que tú y Dios. Sí, no le importa. A mí una vez me dijo, pero a ti no te importa hablar y si alguien te despide o algo. Una vez una persona me dijo, sí, pero en mi trabajo, si el jefe se entera, me puede despedir. Y digo, sí, pero ese miedo lo puedes tener siempre que tú creas que tú dependes del jefe. Pero cuando tú entiendes que Dios es tu jefe, Él siempre te va a respaldar. Pero de todas formas, tú en el trabajo, tú vas ahí a cumplir con tu trabajo y tú vas a ser ahí la mejor trabajadora que va a dar ejemplo. Y vas a tener un tiempo, quizás tu hora de almuerzo, vas a tener un tiempo que tú puedas compartir del Señor. Sobre todo si una compañera tiene un hijo enfermo o está atravesando por una depresión o tiene un ser querido en el hospital, tú puedes decir, mira, si tú quieres que vaya a orar por tu mamá en el hospital, yo puedo ir. O sea, estoy disponible. Si necesitas oración, estoy aquí para ti. Pero tú no tienes que tener temor de hablar. Claro. No tienes que tener temor de hablar, porque si tú no hablas, otros van a hablar. Claro. Y de verdad que al final es lo que deseamos, ¿no? Y es nuestro propósito. Al final, todos nacemos con el propósito de mostrar a Jesús, ¿verdad? Nosotros nacimos para mostrar a Jesús, para evangelizar, ¿no? Eso fue lo último que dijo Jesús antes de partir nuevamente, que vayamos por las naciones a evangelizar. Pero cada quien tiene áreas diferentes, ¿verdad? ¿Tú sabes quién me habló a mí del Señor? Una manicurista. La que me arreglaba las uñas, una manicurista. Sí. Para que tú veas, yo me sentaba, ella me arreglaba y me hablaba del Señor. Claro, es Así que si eres Uber... Tu talento, Dios lo va a usar para alcanzar a otros. Y utilízalo. No tengas miedo de utilizar tu talento, porque eso es lo otro. A veces las personas nos reprimimos mucho y decimos no lo voy a hacer. Hay gente que ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? La gente me va a criticar. Hay quienes quieren, por ejemplo, hacer videos en redes sociales. Hay mucha gente que hoy en día las redes sociales son muy buenas para evangelizar, francamente. Buenísima. Y hay gente que dice, pero ¿qué voy a decir? Me van a criticar, van a decir que soy una loca fanática, un loco fanático. Pero a ti, ¿qué te importa? O sea, no lo hagas por la gente que te va a rechazar, hazla por la gente que te lo va a agradecer. Exacto. Que te va a escribir y te va a decir, ayer estaba llorando horrible y tu mensaje me llegó, gracias porque lo necesitaba. No lo estás haciendo por la gente que se va a burlar de ti y no te importa, lo estás haciendo por aquellas personas a las que sí vas a llegar. Y además siempre la crítica la vas a tener,
Siempre va a existir Sí. la crítica, pero a mí me gusta algo que dice mi esposo. Dice, yo estoy muerto a la crítica y muerto al elogio. Quiere Sí. decir que a él el elogio, porque la gente a veces te elogia y te elogia y te elogia y tú te lo crees. Total. Tiene que estar muerto eso. Igual a la crítica. Te pueden criticar que tú dices, no lo hago más. Así que nada de lo que puedan hacer las personas te tiene que afectar. Porque acuérdate, a un árbol que no da fruto nadie le tira. Ahora el árbol que tiene fruto sí le van a tirar. Así es. Así que siempre va a existir eso. Y una vez yo escuché una historia también que decía que había una vez un avión que tenía unas ratas atrás del avión y que mientras el avión subía las ratas como que hacían ruido y el avión seguía subiendo y hacía ruido, pero llegó un punto que el avión subió tanto que ya la presión mató a las ratas y ya dejaron de chillar. Entonces la moraleja de esta historia es tú sigues subiendo y en algún punto ya no vas a escuchar a las ratas. O sea, el qué dirán no puede detenerte. Tú no vives de las personas, ¿verdad? Tú no dependes de ellos, tú dependes de Dios. Haz lo que sea que Dios te mandó a hacer. Cuando yo iba a volver, por ejemplo, a los certámenes de belleza, yo sabía que me iba a encontrar mucha gente apoyándome, pero por lo menos en mi familia, mucha gente diciéndome que me había vuelto loca, que para qué otra vez. Y yo llegué y dije, no les voy a contar, ellos se van a enterar cuando ya esté adentro, porque no van a impedir que esto ocurra. Pero yo al final obedecí sin importar lo que la gente dijera, porque es así, uno tiene que ser obediente. Así es. A Noé, me imagino, lo habrán llamado loco. Crea un arca que va a llover en un lugar que no había llovido. Y no había llovido nunca. Exacto. Y mira, o sea, lo que pasó. Dios busca gente, como ustedes siempre dicen, dispuesta, valientes, violentas. Así es. En el confort nunca vas a alcanzar nada para Dios, en la comodidad, detrás del miedo. Tienes que pararte firme en las promesas de Dios e ir a buscar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tremendo. Así que en este año Dios te va a rodear de la gente correcta y te está rodeando ahora con nosotros. Estás escuchando este YouTube, en mi canal de YouTube, y no es casualidad. Te estamos inspirando para que tú seas luz ahí donde tú estás, porque el Señor te quiere usar. Y cuando tú eres un instrumento en las manos de Dios, prepárate para las bendiciones que van a ser derramadas a tu vida. Así que Nari, bueno, te decimos Nari de cariño, sí. Pero es Narimar. Nariman, me pueden decir Nari. Sí. Así que tú tienes tus redes sociales bien activas, yo te veo, yo te sigo. Gracias, pastora. Y estás ahí compartiendo, enseñando en tus stories. Sí, y no fue fácil, la verdad. Como le digo, yo presencié mucha oposición en ese aspecto. Yo era una de las que decían, ay, pero la gente qué va a decir, ay, me estoy volviendo loca. Ay, o sea, era un pánico que yo tenía, o sea, yo lo hablo porque lo viví. Era un pánico que yo decía, voy a compartir, ¿qué va a pensar la gente? Y me venían esas bombardeos de, no lo deberías hacer, mejor métete influencer de belleza. O no lo deberías hacer porque entonces vas a espantar a los hombres, porque los hombres no quieren una mujer de Dios. O sea, de todo tipo de cosas me decían. Hasta que literalmente un día dije, ¿saben qué? Yo vivo para hacer lo que Dios me llamó a hacer. Y si a la gente le gusta bien, y si no le gustan, pues también. Estoy para agradar a Dios. Exacto, Amén. Estoy para agradar a Dios. No me importa quién se va de mi vida por esto, quién no llega o lo que sea, o quién me deja de seguir. Y lo cómico de todo esto es que mis redes sociales no cayeron como yo creí que iba a pasar. Al contrario, se elevaron. Yo no estaba persiguiendo eso. Yo perseguí hacer lo que Dios me había demandado. Pero al final nosotros tenemos un Dios que nos bendice y que dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Él añade. O sea, cuando tú buscas ser su instrumento, Él añade, porque al final Él respalda la visión que nos da con Amén. todo, con recursos, con gente, con planes, con proyectos, con conexiones, con lo que sea, pero lo respalda. Así es, tremendo. Bueno, pues de verdad que qué bendición que hayas compartido. Gracias, en el canal de YouTube, en este podcast de Mujer Única. Tú eres una mujer única. Ay, gracias, qué lindo. Bueno, usted también lo es. Todos la somos, de verdad, un honor para mí. Y de verdad, atrévanse a más. Este 2026 viene cargado de cosas buenas, excelentes, sobre todo para aquellos que creemos en Él. Y de verdad que, aunque en el mundo escuchamos cosas negativas, nosotros podemos hacer el cambio. Y como siempre digo, no podemos quejarnos de una carne podrida, o sea, de que la sociedad está podrida, está dañada, cuando la sal que tenía que preservarla no lo está haciendo. Tenemos que salir y marcar una diferencia y tenemos que hacer y la gente tiene que notar que somos diferentes porque Cristo vive en nosotros. No quitémonos las barreras, la religiosidad y de verdad entendamos que Dios nos necesita en todas las áreas, de verdad que sí. Así que espero que este sea un 2026 de victoria y en el que veas la mano de Dios en tu vida y en el que seas utilizado por Él como nunca antes lo has hecho.
sé que has recibido, sé que te hemos inspirado, lo que ha compartido Nari ha bendecido y te ha inspirado. Así que este podcast, compártelo para que también pueda ser así, siendo tú utilizada para que otros puedan también recibir esta palabra. Así que gracias, Nari, por haber estado en el podcast de Mujer Única. Si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, ahí activa la campanita para que puedas recibir notificaciones de otros temas importantes como este. Bueno, bendiciones para ti y recuerda que cuando tú pones a Dios en primer lugar, verás la diferencia en tu vida.